Me corresponde, como está anunciado en el programa, hacer unas breves conclusiones, pero antes, aprovechar los 20-25 minutos, quiero hacer también una lectura de algo que, como muchos aquí siempre manifiestan, hace parte de textos que están en construcción, que escuchando a los colegas, a otros investigadores, uno repiensa y se da cuenta que tiene que tratar un elemento o un aspecto, o se le aclaran muchos elementos de análisis, de perspectivas para el trabajo personal. Este creo que es, a mi manera de ver, uno de las ganancias de este seminario. Nos ha dado muchísima claridad de la importancia, del valor, de la diversidad, de la riqueza que tiene analizar una revista como Letras Nacionales, en las que creo por primera vez reunimos 40 expertos en la revista, o si no expertos que han comenzado a hacer lecturas específicas alrededor de la revista y trabajos que nos van a dar los elementos para una publicación más rigurosa. Creo que al respecto de esto lo que quiero señalar es que desde el doctorado que dirijo en la Universidad del Valle nos vamos a plantear, seguramente con otros doctorados, especialmente con el doctorado en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde está Rigoberto y está César Valencia Solanilla, con los que hemos tenido una relación muy grande, y por supuesto ahora con las maestrías del Caricuervo y con la Nacional y con otras unidades académicas del país, poder de pronto hacer un seminario doctoral a varias manos sobre la revista Letras Nacionales, que incentive a trabajos de maestría, de pregrado y de doctorado más sistemáticos. Yo creo que ese es uno de los aspectos que yo creo nos marcan pues como horizonte de trabajo. Muchos de los libros que he recibido de la profesora Carmen Elisa, de Miguel, del profesor, de varios profesores que han venido y han traído su recado, de Alberto Bejarano, que ayer leía la revista de arte y literatura Espiral, una antología de estudio crítico. Cosas como estas es las que hay que hacer en nuestro caso con Letras Nacionales, e incentivar pues todo tipo de trabajos y de lecturas de una época tan importante para la configuración de esa literatura nacional, que fue uno de los propósitos que se propuso Manuel cuando crea la revista Letras Nacionales. Yo voy a leer dos o tres aspectos del trabajo que está en construcción, que ustedes verán que todavía está muy focalizado, y hoy viéndolo me doy cuenta que hay muchas cosas que se pueden ampliar. Se llaman llamémoslas unas notas preliminares, que yo puedo llamarlas poéticas de Zapata. Con este encuentro de hoy sí que se me amplió este tema de las poéticas, y simplemente les quiero leer algo al respecto. Los aprendices, el primer apartado. A diferencia de Gabriel García Márquez, aventajado aprendiz en el oficio de novelar, de la mano de William Faulkner, Virginia Woolf o Jane Joyce, Manuel Zapata Olivella, por los mismos años, finales de los 40 y 50, quería conocer la intimidad de los seres humanos con los cuales se iba a deparar en su profesión de médico. Antes de estar al tanto de los escritores renovadores de las formas narrativas en el siglo XX, lo poseía un afán de ser movido por los ideales marxistas. Por tan poderosa necesidad interrumpió sus estudios en quinto año de medicina en la Universidad Nacional en 1943 para salir a vagabundear por el mundo. Necesitaba sentir en carne propia la vida de sus semejantes más necesitados. Obsesión casi religiosa. Salió a buscar a los condenados de la tierra, como llamó Frantz Fanon a las inmensas mayorías excluidas desde los tiempos coloniales, en las calles,
entre las gentes sin techo, en hospicios y hospitales, en las barriadas populares, entre los campesinos sin tierra, niños de la calle, desempleados en el rebusque, trabajadores en paro y mujeres desdichadas y al frente de su prole en campos y ciudades. Ya conocía las miserias y exclusiones en la Lorica de su infancia y en la Cartagena de su juventud. Pretendía ampliar horizontes. Salió rumbo al puerto de Buenaventura buscando embarcarse para el sur del continente. No lo consiguió por falta de dinero. Para sobrevivir y ser útil a la gente del Pacífico colombiano, hizo las veces de médico en algunas poblaciones cercanas. Luego volvió a Cartagena para embarcarse rumbo a Panamá y comenzar su viaje por Centroamérica, que está también tratado y testimoniado en Pasión Vagabunda, continuar su viaje a México, país donde permaneció un año largo y en el cual empezó a escribir Tierra Mojada, su primera novela. Luego ingresa a los Estados Unidos con credenciales de reportero para una revista mexicana Por la Frontera. En su recorrido por el inmenso territorio norteamericano, en buses y trenes, con destino final Harlem, el emblemático barrio afroamericano, famoso por su movimiento intelectual de los años 20 y 30, el renacimiento de Harlem, con figuras como Paul Robeson, Ella Fitzgerald, Duke Ellington y Langston Hughes, testimonios que vamos a encontrar en He visto la noche. En Harlem viviría experiencias definitivas para su futuro como escritor. Tras varias décadas escribiendo cuentos, dramas, novelas e investigaciones folclóricas, lingüísticas, sociológicas y antropológicas, llega a la escritura de su obra cumbre, investigación que le tomó más de 20 años, cuyas claves consiguió afinar en su primer viaje al África, Dakar, la capital de Senegal, invitado por el presidente Leopold Sédar Senghor en 1974. La noche que pasó desnudo en las mazmorras de la fortaleza de la isla de Gorée, recibió la reveladora epifanía del mundo de sus ancestros, como cuenta en su autobiografía Levántate, mi mulato. El periplo entre Buenaventura, Centroamérica, México y Estados Unidos forjó la sensibilidad del joven vagabundo. Fueron 4 años de convivencia con todo tipo de personas, con ávido afán de entender al otro en fábricas, campos, aldeas y grandes urbes. Esta pasión por vivir siempre estuvo acompañada por la de contar sus experiencias. La prosa de sus relatos de viaje, Pasión Vagabunda y He visto la noche exhiben un lenguaje directo, crudo, que denota el interés por tejer un testimonio del lenguaje directo, de lo vivido y experimentar todo lo que sintió en sus relaciones con otros seres humanos y con otras culturas. Esta es como la perspectiva general del proyecto que me he planteado. Lo segundo es como las formas de narrar, analizando las primeras búsquedas de García Márquez y de Manuel Zapata Olivella, un comparatismo que no se hace en Colombia. Pareciera que fueran dos personas muy separadas, cuando en su juventud, leyendo sus primeros relatos, leyendo sus trabajos periodísticos y leyendo su propia biografía. Quien lleva a García Márquez por primera vez, siempre se ha insistido, a La Paz, donde era médico rural, fue García Márquez, el que le presentó a Rafael Escalona y a muchos de los tradicionales juglares del vallenato, fue Zapata Olivella, quien lo lleva al Universal a presentárselo a Manuel Clemente Zavala, fue Zapata Olivella. O sea, hay una amistad muy grande y un intercambio y una serie de intereses comunes que vale la pena rastrearlos con detalle textualmente en periódicos, en revistas, entre estas dos grandes figuras de nuestra literatura. Analizando las primeras búsquedas de García Márquez y Manuel Zapata en contrapunto, resaltan en uno, desde sus primeros cuentos y la hojarasca, el esmerado tratamiento literario de sus experiencias personales, sociales y culturales, siguiendo los caminos formales y estilísticos de los renovadores de la literatura contemporánea. En el otro,
Desde Tierra Mojada hasta los cuentos de Muerte y Libertad, no había preocupaciones por el tratamiento narrativo. Él va a tener una gran crisis, como se ha dicho aquí, por eso va al Caricuervo y se dedica a esto, aunque seguía el modelo de la novela realista de Jack London, que eran sus lecturas favoritas, Máximo Gorki, Knut Hamsun, Panay Strati, sus autores preferidos, junto a las novelas de Agustín Yáñez, Mariano Azuela y Ciro Alegría, obras que aún se mantenían en los viejos moldes de la literatura realista que empezaban se empezaban a renovar mediante el tratamiento del mito y de las nuevas formas de narrar de los maestros de García Márquez. Este es un proceso muy interesante que aquí hago una glosa a posterior de cómo estas búsquedas que están en muchos de los narradores, de los cuentistas, de los poetas, de los dramaturgos, se estaban dando y se estaban consolidando a finales de los 50, 60 y 70. Y hay revistas que de ello dan cuenta. El gran telón de fondo de la evolución de las formas de representación narrativa entre el siglo XIX y el XX lo brinda Erich Auerbach en su monumental obra Mímesis. Si los dos capítulos finales, Germinal acertó y La media marrón, en estos dos capítulos Auerbach elabora un minucioso y denso análisis de la evolución formal de la novela colombiana. Creo que en la perspectiva de lo que yo quiero trabajar es mirar a partir de Gabo y Manuel Zapata, pero todo el contexto de los narradores que están ahí, como Rojas Erazo, por ejemplo, como Pedro Gómez Valderrama, por no mencionar sino algunos, pues se está, en el caso colombiano, en un proceso de evolución, de búsquedas, de experimentación formales, que poco se ha estudiado, dijéramos, de manera detallada, como en el caso que me propongo, comparativo entre la narrativa de Manuel y la de García Márquez. Los cambios en las formas de narrar en el siglo XX estuvieron conectados con los avances de la ciencia en general y muy especialmente en las ciencias humanas y de fenómenos como el cine y la vida moderna en las ciudades, contexto de fondo para entender cómo los artistas e intelectuales en todas las latitudes se fueron incorporando con los nuevos tiempos. Por ejemplo, en el caso de Manuel es importante ver un elemento moderno en él, es su conocimiento de lo dramatúrgico, de lo teatral, su capacidad para el diálogo, para construir personajes, tensiones, eso es fundamental. El papel del cine, por ejemplo, se nota ya. O sea, no puede uno decir que en Manuel no había también un proceso de búsquedas, aún en sus relatos más realistas, más apegados, más de denuncia, como en determinado momento se le señalaba. Entonces, este es un tema de mucha importancia, creo yo, a pensarlo, a analizarlo ya de manera detallada. Cuarto, los precursores. Cada escritor escoge sus propios precursores, como insistió siempre Borges en su discusión con los realistas argentinos en los años 20 y 30. Aquí hay un volumen que les recomiendo, el volumen 4, El Imperio Realista de la Historia Crítica de la Literatura Argentina, que dirigió y coordinó el maestro Noé Gitry, que a mí me ha servido como marco teórico de lo que hay que hacer realmente en el caso colombiano para mirar cómo fue evolucionando este tema de la representación realista y todas las variantes que se dieron en el caso colombiano. El contrapunto García Márquez, Manuel Zapata, Oribella permite analizar el proceso de elaboración estética en las formas, estilos y asuntos en los cuales cada uno observa énfasis y maneras de situarse frente al mundo, a la tradición literaria y a la historia y sociedad del país en la cual nacieron. Ambos son caribeños y compartieron muchas preocupaciones y búsquedas comunes en su juventud. Por ejemplo, el cordón umbilical con la cultura popular del Caribe colombiano, la tradición oral, la imaginería y los aires musicales surgidos y tan enraizados con su inconsciente colectivo, como el vallenato, el porro y la cumbia, pues una marca común, dijéramos, a ambos escritores por su propia origen y condición de caribeños.
Aquí las tesis de Alfonso Múnera en sus libros El fracaso de la nación y Fronteras imaginadas esclarecen este contrapunto del cual emergen visiones compartidas que hasta ahora no han sido tenidas en cuenta por la academia literaria. Para empezar, vale ocuparse de los vasos comunicantes entre la obra narrativa y periodística de García Márquez y Manuel Zapata Olivella para establecer semejanzas, diferencias, énfasis y tensiones. Ahí se podrá ver cómo se sitúa cada autor ante sus realidades y entornos. Yo sostengo en mi trabajo doctoral que hice hace más de 6, 7 años sobre Changó, el Gran Putas y las religiones de matriz africana, que hay dos apuestas distintas que vale la pena hacer el comparatismo. Es decir, la construcción mítica en García Márquez, que es mucho más anterior a ese logro al que llega Zapata mucho después, es una construcción hecha en base a los mitos grecorromanos, en base a la mitología popular, en base a las crónicas de Indias. La apuesta de Manuel es en base a la cosmogonía yoruba, porque él se plantea hacer eso desde adentro de esos seres que llegaron desnudos, pero que traían en su espíritu a sus dioses, a sus culturas, a sus músicas y algunas de las sabidurías en las cuales hoy los estudios en todo el mundo muestran que en muchos aspectos, en el Brasil, en el Caribe, en los Estados Unidos, esos africanos que llegaron aquí esclavizados tenían conocimientos mucho más avanzados en muchos campos que los propios europeos. Por tanto, esa es una discusión, ahora que estamos en momentos de hacer balances y de desmontar toda la visión colonialista, en el énfasis de colonial en que estamos, creo que es muy importante para alimentar la perspectiva de estos trabajos. Yo me he propuesto, ya tengo notas, pero me falta mucho, de unos contrapuntos y modelos de análisis. Voy simplemente a enunciarlos. Ya me los he leído y obviamente falta mucho trabajo ya de carpintería, de análisis fino, en dos novelas, en Tierra Mojada en 1947 y La hojarasca en 1955. Hay que mirar qué hay en esos proyectos. Si ustedes quieren, la visión de mundo y la pretensión de Tierra Mojada es mucho más amplia en ese momento que por ejemplo, la de La hojarasca. Hay que mirarla. No técnicamente, pero sí el universo. Y hay muchas cosas, como dice José Luis Garcés, que están ya anticipadas muy embrionariamente en lo que posteriormente va a desarrollar tan espléndidamente Gabriel García Márquez. O sea, habían búsquedas comunes, como lo decía una de las profesoras del Caro y Cuervo aquí. Hay contextos que permiten entender por qué aparecen ciertos tratamientos, ciertas temáticas, ciertas preocupaciones en algunos escritores, así pues no haya habido una relación directa. Aunque yo sí creo que García Márquez, que se lo leía todo, debió haber leído Tierra Mojada. Era todavía un joven periodista, yo creo que para esos años ya más eran amigos, habían coincidido en la Universidad Nacional de Colombia. Dos libros de cuentos que vale la pena ver en detalle dentro de esta perspectiva de análisis. Cuentos de Muerte y Libertad, que es de 1961, y Los funerales de la Mama Grande de 1962. Es ver qué está pasando ahí en esas dos cuentísticas y por supuesto en otras búsquedas que se están dando en escritores contemporáneos. Dos crónicas. Está He visto en la noche de 1952 y de García Márquez una pieza que puede ser muy próxima al mismo tipo de preocupaciones que tenía el joven Manuel Zapata Olivella cuando estuvo en Nueva York. Él en Nueva York, por supuesto, estuvo en los clubes, estuvo en manifestaciones, pero lo que más le impresionó a Manuel fue la pobreza de la gente de Harlem. Y hay momentos en las 2 o 3 crónicas que se conservan en donde él se acuerda de la miseria de Chambacú. Y prácticamente dice, algún día tengo que escribir sobre esto. Y es cuando vuelve que hace
escribe la novela Chambacú, Corral de Negros. O sea, hay una serie de hilos y de vasos comunicantes que creo que un análisis fino permitirá ponerlos pues, y evidenciarlos. Dos novelas que permiten ver también esto que estoy diciendo es La mala hora, de 1962, y una novela que me parece extraordinaria, En Chimá nace un santo, de 1963, que quedó segunda en el concurso de Seix Barral, porque la gana La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Esto produce Manuel, este tipo de resultados produce en Manuel una preocupación por afinar temas formales, que va a ser como el trabajo que lo va a llevar, dijéramos, de una visión realista al mito, que es lo que él logra con todo su esplendor en Changó, el Gran Putas. Y dos novelas que vale la pena. Este es un trabajo que estoy haciendo con mucha maña y precaución y tal, que es comparar 100 años de soledad con Changó el Gran Putas, como proyectos novelísticos, como concepción de novela, como concepción de la cultura, como una manera de apreciar una tradición, una cultura. Creo que no se ha hecho eso, y ambas, a mi manera de ver, son las dos más grandes novelas colombianas de la segunda mitad del siglo XX, sin duda alguna, teniendo pues la obra de Manuel, por su apuesta tan compleja, dificultades en la recepción. Ese problema fue claro. Es decir, yo conocí a varios escritores colombianos que nunca se leyeron a Changó el Gran Putas. Les puedo dar la lista, no se lo han leído, les parece compleja, amigos cercanos, que eso no se entiende, que es un montón de dioses, que ese tipo de cosas. Lo mismo que se puede decir de algunos lectores de Cien años de soledad por la repetición de los nombres y toda esta complejidad. Pero lo que señalo con esto es que es muy importante para los estudios de la literatura colombiana hoy, contemporáneos, hacer este tipo de ejercicios. Meternos seriamente, no para decir que uno es mejor o peor, no, ese no es el punto, sino cómo se van concretando estéticamente, formalmente, estructuralmente, unos proyectos literarios como estos que sin duda alguna son cimeros en el caso de la literatura colombiana. Y por último, yo creo que yo señalo algo que voy a trabajar y que me parece muy importante destacar, es la importancia de la cultura popular, de las fuentes de la vida popular, que ya lo señalé al comienzo, y en la cual Manuel merece ser comparado con los grandes proyectos literarios del continente. Yo he escogido algunos, seguramente hay muchos, pero Manuel y Delia le dieron importancia capital al rescate del folclore colombiano y su papel en la construcción de la nación. Su visión era semejante a lo que otros intelectuales y artistas llevaban a cabo en otros lugares del continente. Casos significativos que él conocía y valoraba, como los de Mario de Andrade en el caso de Brasil. Investigaciones que son previas a la gran novela fundacional contemporánea del Brasil, que es Macunaíma. O los trabajos de Alejo Carpentier, por ejemplo, que fueron fundamentales para su novelística, o los trabajos, por ejemplo, de José María Arguedas en el Perú, para no mencionar sino estos tres a los cuales Manuel consideraba sus maestros. Yo, como tuve la fortuna de conocerlo a los 23 años en Santa Marta, en 1978, me tomaba la lección de todos estos escritores que sí había leído acá en la Universidad del Valle, y realmente ahí recuerdo el gran conocimiento que él tenía de Rulfo, de Arguedas, obviamente de Jorge Amado, que también fue para él muy importante, lo conoció en Pekín en el Congreso de la Paz, pues a Carpentier lo conoció en congresos, pero lo que quiero decir con esto, de estas conversaciones, era que los tenía como modelos que él tenía que emular, y tenía una preocupación de poder construir una obra propia, una obra auténtica, como era uno de sus postulados en Letras Nacionales. Y entonces creo que hacer este diálogo se asemeja mucho
ha hecho Alfonso en sus últimos trabajos, y es el pensamiento de Manuel Zapata Olivella coincide y en mucho emula y está a la misma altura de los pensadores del Caribe, que sí fueron famosos, como Aimé Césaire, como Frantz Fanon, por ejemplo, y Edouard Glissant. Pero Manuel no aparece, queda como una ínsula, y yo estoy cansado de ver cada que me llega una antología del ensayo latinoamericano, del ensayo colombiano, lo primero que yo hago es mirar. Jamás, de los jamases, se ha citado un solo ensayo de Manuel Zapata Olivella. Esos ensayos que hacen en el sur, que hacen los chilenos, que hacen los argentinos, ¿no? Los uruguayos, jamás aparece un ensayo de Manuel Zapata Olivella, que son extraordinarios los que hay en letras nacionales, el dedicado a Isaacs, el dedicado a Faulkner, el que le dedica a Luis Carlos López, el que le dedica a la conversación que tiene con Manuel Mejía Vallejo, denotan que se trata de un escritor de una visión extraordinaria sobre el oficio que estaba preocupado. Existe en la casa de sus nietos los 2 volúmenes de la obra de Faulkner subrayados por Manuel, con anotaciones de Manuel, pues que quisiera tenerlo para ver hasta dónde eran esas preocupaciones que están en ese ensayo maravilloso que aparece en Letras Nacionales. Bueno, este es grosso modo lo que yo quería decir. Creo que hay una serie de asuntos. ¿Por qué hablo de Mario de Andrade o de José María Arguedas o de Carpentier? Bueno, porque en el proceso como estudioso de la literatura latinoamericana es quizás los autores que más conozco, que más he trabajado. Y por último decirles que afortunadamente yo había leído en la traducción de Ángel Crespo de Seis Barral, Gran Sertón Veredas. Para mí, el gran maestro de la literatura brasileña y quizás el escritor, puedo decir, lo que más me ha influenciado en mi vida. Es ese minero, médico, yo Guimarães Rosa. Bueno, Manuel lo había conocido, Manuel lo conocía al detalle y le interesaba mucho el tratamiento de la metafísica religiosa que había en Gran Sertón Veredas. Por tanto, esa es como la perspectiva de análisis que creo yo vale la pena, y que les he presentado aquí un escueto resumen de un trabajo que hace meses llevo, por supuesto no dedicado con el tiempo que uno quisiera, por tantas reuniones y por tantos proyectos, pero este es el que está, y seguramente con ustedes, en el trabajo que nos vamos a plantear con Letras Nacionales, pues vamos a emular y se va a sentir uno incentivado a terminarlo y a dialogar con muchos de ustedes. La propuesta final entonces es que hagamos un seminario doctoral a varias manos, que hagamos una reunión con todos los participantes por la web, para que hagamos el balance ya más detallado, más académico. Quiero que ustedes se vayan de aquí con la tarea de pensar y afinar todo lo que aquí se vio. Si quieren escribir, pues escriben, y nos vemos en un par de semanas que ya hayamos asentado un poquito todo lo aprendido. Espero que hayan pasado unos buenos días aquí, y como decía una tía mía que lo atendía a uno súper bien, y al final decía, bueno, mi hijo, ahí perdonará lo malo. Entonces también les digo a ustedes lo mismo. Yo nunca entendía eso de niño, pero era como una especie de fórmula amable para referirse pues a la atención que ya había dado, que disculparan aquí. Hicimos un esfuerzo. Finalizo agradeciendo al equipo de la Universidad del Valle. Sin estos jóvenes, que son los que van a tener la posta en los próximos años, porque pues desafortunadamente los seres humanos somos finitos. Entonces sí tengo mucha contento de que ellos estén aquí. Como ya se los he presentado, quiero un aplauso para ellos porque son fundamentales.